Hola a todos y todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o madrugadas, dependiendo del momento que puedan escuchar este episodio. Un espacio hecho para narrar historias, anécdotas o relatos de la temática del misterio. Algo que a la mayoría nos interesa, ya sea por ocupar un poco de tiempo o porque nos gusta sentir esa sensación de curiosidad. En nuestro primer episodio, el episodio piloto de este espacio, hablamos de un suceso relacionado al fenómeno ovni en Brasil, específicamente el accidente de un ovni en el municipio de Maguey. Ahora, un poco más formal, y luego de algunos comentarios positivos del primer tema, me preguntaron algo en específico. ¿Ha sucedido esto en Guatemala? Esto luego que mencioné en los primeros minutos de la entrega anterior, y mi respuesta es sí. O bueno, al menos existe una historia relacionada con la temática y puede ser incluso más fascinante de lo que se puede creer. Así que en este segundo episodio hablaremos del accidente ovni ocurrido en Mataquescuintla, departamento de Jalapa, en Guatemala. Esta investigación del fenómeno ovni fue realizada en 1994 por uno de los pioneros de la ufología nacional, el doctor Óscar Padilla Lara, autor de la Enciclopedia OVNI de Guatemala y compartida por el maestro de la radiodifusión, el licenciado Eduardo Mendoza. Este suceso tuvo lugar en Mataquescuintla, departamento de Jalapa, en la primera etapa del siglo XX. Según lo recopilado por el doctor Óscar Padilla, la principal testigo es la señora María Candelaria Hernández. Tenía en aquellos años aproximadamente unos 70 años, lo cual las cuentas nos llevan a pensar que los hechos habrían ocurrido alrededor de los años 1938 o 1939, lo que hace de este episodio de la ufología uno de los más antiguos que se tenga conocimiento. La testigo relataba en su niñez a su hijo Pablo la historia de unos extraños hechos ocurridos en unos terrenos vecinos a su casa, para ser precisos en la finca La Concepción, propiedad de la señora Antonieta de Brown, y que siempre ha pertenecido a su familia por varias generaciones. Es este hijo, de nombre Pablo Hernández, hijo de la señora María Candelaria, quien relató este episodio al investigador guatemalteco Óscar Padilla, que realizó todas las investigaciones necesarias para avalar el caso como real y con motivos muy sólidos de credibilidad. Los hechos narrados por la señora se pueden resumir de la siguiente manera. Doña Candelaria estaba lavando en esa tarde de los años 1938 o posiblemente 1939. Se encontraba lavando ropa en unas pozas llamadas las charquitas, muy comunes en estos pueblos y más en esos años remotos, cuando de pronto escuchó un ruido ensordecedor que al mirar el cielo vio pasar sorpresivamente y en un vuelo una bola incandescente, una bola incendiándose, pasó sobre los cipresales que existían en aquel lugar y observó que estos árboles quedaron en movimiento por el aire emitido al pasar la bola. Doña Candelaria se extrañó, pero la premura de lavar la ropa que le encargaban los policías destinados en aquel entonces pudo más que la curiosidad de saber qué era lo que había pasado sobre su cabeza. Ella recuerda que vio unos niños a eso de las 5 horas que salían del bosque y que con gran agitación le decían: Doña Cande, vaya a ver los muñequitos que cayeron del cielo, allá atrás, a la cuadra, donde corren los caballos y donde se mantienen, están todos chamuscados y huelen a hule quemado. A pesar de lo extraño expresado por los niños, el cansancio y la carga de la ropa que había lavado la hizo desistir y empezó a caminar por el largo camino que la llevaría de regreso a su casa. Doña Candelaria al otro día se levantó temprano, ya que preparaba todos los días sus tortillas de maíz para el desayuno, típico de estos hogares. A pesar que en el lugar nunca pasa nada, aquella mañana doña Candelaria escuchó rumores de que muchas personas se dirigían al lugar donde ella había presenciado la caída de aquel objeto, donde los cipresales habían quedado moviéndose. Ella había visto caer esto, pero le restó importancia un día antes. Notó que la mayoría de estas personas, al día siguiente, eran soldados, policías, guardias de hacienda
y algunos los denominaron como gringos por su aspecto fuera de lo común en esa zona. A las 8:30 de la mañana ya estaban bajando toda esa gente al lugar. El jefe de la policía era amigo de la familia. Con una caja de aluminio se acercaron y le mostraron lo que llevaban ahí adentro, cargando con varios policías, lo cual le dijo: mire, doña Cande, los marcianitos que cayeron del cielo. Doña Candelaria recuerda que alguno de sus familiares expresó: pobrecito los angelitos, cómo se fueron a chamuscar. Enseguida se persignaron y más de alguno dijo algo así como: Dios los haya perdonado, en su relación con sus creencias en ese lugar. El jefe de la policía tomó la caja de metal y desapareció junto con los otros individuos, agentes, la mayoría, y algunos americanos que lo acompañaban. Doña Candelaria aún recordaba la cara de espanto de su familia cuando miraron al interior de esa caja de aluminio, y muy posiblemente era donde llevaban los restos de lo que se había accidentado un día antes. Este es el relato sintetizado, resumido, de las declaraciones de Pablo Hernández, hijo de doña Candelaria, la principal testigo de este lugar, quien recuerda perfectamente este relato de su madre, hecho que quedó en la memoria al pasar de los años y que quedó así hasta el último día de su vida. Luego de estos relatos presentados, el investigador continuó con más y no se quedó únicamente con esos relatos. Las averiguaciones conducen ahora a un nuevo testigo, esta vez doña Tomasa Toledo de la Cruz, mujer de casi 90 años para aquel entonces, la cual tiene una memoria muy lúcida y en excelente estado, recopila el autor. Esta dama de casi un centenar de años negó por primera vez que estos rumores hayan sido verdaderos, pero su hija, Fluvia Cruz de González, sí recordaba que por los años 1979 y 80 habrían llegado a la zona 4 personas que dijeron ser mineros con extraños aparatos, o que al menos ellos no reconocían, buscando una campana de oro que según ellos estaba enterrada en la propiedad de la familia. Una leyenda popular de aquellos años recuerda a una banda de excavadores y mineros llamados los Lúcidos, que asolaban la región y que la gente los acostumbraba a ver en el lugar y a enterrar objetos, algunos de bastante valor. Pero así todo este episodio de búsqueda por parte de estos mineros no resultó muy convincente, ya que sus excavaciones no eran muy organizadas y daba la impresión de que buscaban algo más. Posiblemente estos sujetos no buscaban precisamente las piezas de los objetos que la gente solía enterrar. El señor Pablo Hernández, hijo de la primer testigo, brindó nuevos nombres para realizar la investigación. Esto condujo a una nueva testigo de nombre María Hernández, quien recopiló nuevos datos para brindárselos al investigador Óscar Padilla. La nueva testigo María Hernández recuerda que cuando tenía 18 años, en los momentos que el investigador la entrevista, tenía 74 años, que aún sin estar casada, por lo tanto deduce que el suceso ocurrió hace unos 56 años, coincidiendo con la fecha que se tenía anteriormente de 1938 en la aldea de Morales, en Mataquescuintla, Jalapa. Según la testigo, hubo muchos testigos de la caída del objeto, lo denomina abiertamente un platillo volante. Este término lo mencionó ella debido a que en la época de 1960-70 se popularizó este tema, y no tanto como el fenómeno ovni, sino que como platillos voladores. Agrega también que la gente comentaba de unos enanitos rubios que comenzaron a caminar por el lugar o que aparecieron y hacían cosas extrañas. Incluso en el pueblo se habló de la desaparición de una leñadora, siendo testigo su hijo, que se ocultó entre la maleza de aquel lugar. En la entrevista, doña María Hernández expresó su temor ante el parecido de estos enanitos, como los describe ella, a lo que últimamente o en ese entonces de la entrevista se dieron noticias como los famosos marcianos. La investigación del doctor Óscar Padilla pasó por los departamentos de Santa Rosa, los municipios de Casillas, San Rafael de las Flores y finalmente Morales, que es una aldea de Mataquescuintla.
Las averiguaciones determinaron que existía muy poca gente viva en aquel entonces. Un nuevo testigo se sumó a esta investigación y fue el señor Pedro Cano. Recordó que hace unos 50 años se habló mucho referente a la desaparición de una señora, la cual había sido secuestrada por un extraño aparato volador en la zona. Esto es bastante curioso de esta investigación realizada. La investigación procedió y existieron algunas personas que daban algunos relatos ambiguos, nada concreto, pero teniendo esos relatos y tomando en cuenta que por la avanzada edad de las personas y los años en los que ocurrió todo esto, posiblemente buscar más indicios limitaría la investigación. Así que teniendo estos, el investigador sacó una interesante conclusión, la cual afirma en el libro de la investigación ufológica que la investigación lleva a confirmar que existió un pacto de silencio entre los pobladores y hizo pensar que todo esto pasó desapercibido de la historia de un posible UFO crash o un accidente de ovni, y que la noticia no trascendió a la prensa, más aún al estar en un lugar tan remoto y en aquellos años de 1938 cuando la comunicación era casi imposible. Las averiguaciones se tuvieron que llevar a cabo con bastante precaución por los lugares donde supuestamente ocurrió esto, donde los pobladores decían que existió esto y donde varias leyendas de la zona, aún actualmente, hablan de una campana de oro enterrado. Esto es bastante curioso porque personalmente sé y he escuchado y visto, investigado también casos similares. Por ejemplo, podemos hablar del incidente en Pensilvania, Estados Unidos, en 1965, conocido popularmente como el ovni de Kecksburg, que los testigos lo mencionan como una campana o una gran bola de fuego que fue vista por miles de personas. En este caso no existió nada más unos cuantos testigos, sino que fueron varios, que pasó por lo menos por 7 estados de los Estados Unidos y fue casi en la provincia cercana a Canadá. Entonces, posiblemente algo ocurrió en este lugar. La gente de aquel entonces prefirió callar. Posiblemente estemos ante el UFO crash más antiguo de Latinoamérica, posiblemente, porque existen casos similares, pero no tan antiguos como este caso, llegando a los años 1938, 1939. Entonces es una historia bastante curiosa que creo que no ha sido difundida en el país y menos internacionalmente, por lo que se me hace muy interesante desde que la escuché y la leí hace bastantes años, ya aproximadamente unos 8 años. Cuando supe de este caso me pareció súper interesante y al principio dudé porque solo había leído el titular y luego después de haber leído toda la investigación cautelosa, porque no solo fue de estar recopilando información de lejos, sino que dirigirse al lugar donde pasó todo esto y buscar testigos que casi era imposible, me llevan a entender que fue una investigación muy bien realizada y que realmente pudo haber sucedido algo en esta región de Jalapa, en Guatemala. Así que esta investigación realizada es bastante buena y creo que personalmente pudo haber ocurrido algo extraño. No puedo determinar y asegurar que fue un ovni o que extraterrestres cayeron en este lugar, sino que posiblemente haya sido tecnología desconocida para los pobladores de ese lugar, ya que se vieron involucradas personas no acordes a las personas que habitaban el lugar, ¿verdad? Que algunos lo denominaron como gringos, entonces probablemente haya sido algo más, pero luego mencionan unos cuerpos, entonces hay bastantes cosas extrañas en esta historia. Lastimosamente no podemos abordar a más y queda únicamente como una historia interesante. Y así como estas hay varias otras. Posiblemente luego hablemos de más historias, no solo acá, sino que en más lugares del mundo o cercanas a las nuestras. Así que muchas gracias por la atención prestada y espero que esta historia haya sido de su agrado o que sea fascinante como cuando yo la escuché en el primer momento.
Si ustedes tienen alguna historia que les gustaría que habláramos, que buscáramos o que simplemente la transmitamos, bienvenido. Me gustaría saber sus opiniones y creo que acá en YouTube ahora estará abierta la caja de comentarios en la parte inferior y con toda libertad pueden hacerlo. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega.